Vamos a empezar nuestro tema de hoy, mejor lo que estábamos viendo en la clase pasada. Estábamos hablando de la respiración, ¿cierto? Nosotros estuvimos mirando la respiración en los unicelulares, en las bacterias. Estamos viendo la respiración celular. Dijimos que absolutamente toda célula de los organismos respira, ¿no? Y las bacterias, que son una sola célula, unicelulares, ellas también respiran. Hay algunas anaerobias y otras aerobias, ¿no? Los organismos unicelulares protistos y algunos hongos como las levaduras, que son unicelulares, también respiran. Y algunos de esos protistos son aerobios, respiran oxígeno, y otros son anaerobios. En el caso de las levaduras, son anaerobias, realizan fermentación, ¿cierto? Vimos algunos videos y estuvimos mirando también nuestras diapositivas. Entonces hicimos un recorrido con estas. Llegamos hasta aquí a la reproducción en hongos, ¿cierto? Donde estaban nuestras levaduras, que son hongos unicelulares, y nuestros hongos pluricelulares, como los champiñones, que tienen una respiración aerobia. En cambio, las levaduras anaerobias y producen como desecho dióxido de carbono, que fue lo que nos infló la bombita, y alcohol etílico, que es lo que hacía oler como a chicha, guarapo, ¿cierto? Estuvimos mirando también la respiración en las plantas y hablábamos de que esas plantas respiran de manera aerobia, utilizan el oxígeno. ¿Por dónde entra el oxígeno? Entra por unos poros que tienen las hojas, unos huequitos que se llaman los estomas, ¿cierto? Eso se abre y se cierra, son microscópicos, aquí lo tenemos, formado por dos células oclusivas y un huequito que se llama el ostiolo, ¿no? A través de esos entra el oxígeno cuando la planta está respirando, sale el dióxido de carbono y el vapor de agua. Y cuando la planta hace la fotosíntesis, por ahí entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Bueno, no solo en las hojas tiene la planta estructuras para respirar, también hay en los tallos y se llaman lenticelas, que ayudan también a ese intercambio gaseoso que se hace por difusión. Y en las plantas como los mangles, ellas tienen alguna parte de sus raíces por fuera del agua para poder respirar también a través de esas raíces, porque tienen ahí unas estructuras llamadas neumatóforos. ¿Listo? Entonces, es una partecita de esa respiración en las plantas. Bueno, nosotros habíamos visto también, estuvimos mirando, entonces, cómo se realiza esa respiración. Entonces es de manera aerobia, ¿cierto? Utilizan el oxígeno. No podemos confundir la fotosíntesis con la respiración, ¿cierto? Son dos cosas totalmente diferentes, lo mirábamos. Fotosíntesis, la planta produce el alimento; respiración, la planta toma el oxígeno para descomponer el alimento y poder obtener la energía, ¿no? Entonces la planta hace las dos cosas. En el día respira y hace fotosíntesis. En la noche solamente respira, porque como no hay luz, entonces no hace fotosíntesis. Vamos a mirar entonces este videíto rápidamente de la respiración en plantas. Bueno, miramos acá que son seres vivos que realizan sus funciones vitales, entre esas la respiración, ¿no? Igual que cualquier ser vivo,
Entonces, en el día se toma el oxígeno y el oxígeno que ellas producen también lo producen en la fotosíntesis, lo envían al medio ambiente y otra parte lo utilizan para que ellas puedan respirar, ¿no? Y botan dióxido de carbono al respirar que ellas utilizan para hacer la fotosíntesis. O sea, es como que reciclaran, ¿no? No se realiza la fotosíntesis si no hay luz solar. Por eso les decía que en la noche la planta únicamente respira. No puede dejar de respirar nunca porque es un ser vivo, ¿no? En el día hay predominio de la fotosíntesis, mayor cantidad de fotosíntesis, pero también se respira. Y en la noche únicamente se respira. En la fotosíntesis toma dióxido de carbono y bota oxígeno y fabrica el alimento. En la respiración toma oxígeno, descompone el alimento y bota dióxido de carbono y vapor de agua como desecho. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna preguntita sobre este tipo de respiración? Bueno, en cuanto a las estructuras que estábamos hablando ahora, tenemos los estomas que permiten la entrada del oxígeno, salida del dióxido de carbono o lo contrario, ¿no? Se puede encontrar en las hojas, en vez de las hojas. También tenemos las lenticelas que están ubicadas en los tallos y los neumatóforos ubicados en las raíces de algunas plantas como los mangles. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna preguntita? ¿Nada? Bueno, listo, vamos cerrando aquí, porque si no, no nos deja presentar. Me avisan cuando tengan alguna pregunta, ¿listo? Bueno, nosotros por último vamos a mirar acá. Profe, creo que ya lo habíamos visto. De la respiración en las plantas, ¿cierto? Tenemos los estomas y que son orificios por donde la planta respira, pero también toma el dióxido de carbono cuando hace la fotosíntesis. Bueno, está la explicación cómo respiran en el día, pero también están haciendo fotosíntesis. Y cómo se respira en la noche, únicamente respira, no hay fotosíntesis. ¿Listo? Bueno, sabemos que las plantas son aerobias, ¿cierto? Toman oxígeno para poder descomponer el alimento, que es la glucosa, que ellas producen en la fotosíntesis. Ahora vamos a mirar cómo es la respiración en los animales. ¿Qué tipo de respiración tendrán los animales? Cuéntenme. ¿Anaerobia o aerobia o cómo será? ¿Qué me dicen? Profe, ¿me puede repetir? Es que no lo escuché bien. Bueno, ¿qué tipo de respiración ahora pasamos a los animales, cierto? ¿Qué tipo de respiración tienen los animales? Aerobia, anaerobia, ¿qué tipo de respiración? Aerobia, profe. ¿Cómo? Aerobia. 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 Todos los animales tienen respiración aerobia. Utilizan, ¿qué utilizan? Cuando es aerobia, ¿qué utilizan? El oxígeno, profe. El oxígeno, por Dios, a despertarse. Bueno, recordemos los grupos de animales. ¿Quién los recuerda? Los más simples, aquí abajito. ¿Cómo se llaman? Ese grupo que son las esponjas. ¿Cómo se llaman? Las esponjas, ¿qué grupos son? Los poríferos. Poríferos, muy bien. Luego están los cenidarios, la planaria, los cenidarios, ¿cierto? ¿Recuerdan? Los equinodermos, los moluscos, los artrópodos, y ahí terminamos con los invertebrados y luego vienen los vertebrados, que son anfibios, reptiles, aves, peces
y mamíferos. Todos tienen respiración aerobia. ¿Qué cambia? Cambia la estructura a través de la cual respiran, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué nos dice el videíto nuevo. Para poder generar la energía que precisan, las células de los seres vivos necesitan tomar el oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono. Dentro de las células, en las mitocondrias, se queman los compuestos orgánicos con el oxígeno y se obtiene dióxido de carbono, agua y, lo más importante, la energía necesaria para el funcionamiento celular. Las plantas tienen la facultad de fabricar, mediante la fotosíntesis, unos compuestos orgánicos llamados hidratos de carbono y un gas llamado oxígeno. En estos procesos es imprescindible la participación de la energía lumínica del Sol, el dióxido de carbono y el agua. Como producto final, además de los hidratos de carbono, se libera oxígeno. Durante la noche, se hace evidente que también las plantas respiran, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Sin embargo, las plantas producen mucho más oxígeno que el que consumen. Los animales más simples, como los protozoos, no necesitan grandes cantidades de oxígeno y respiran por difusión directa a través de la membrana celular. Las esponjas y otros animales sencillos también respiran por difusión directa. Así llega el oxígeno a todas las células del organismo. Otros animales, como esta lombriz de tierra, tienen respiración cutánea. La piel de estos animales es muy sensible al intercambio gaseoso. El oxígeno atraviesa la piel y se incorpora a la sangre a través de los múltiples capilares. Y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, en el sentido inverso. Este tipo de respiración se da sobre todo en los anfibios, como las ranas o los sapos, que aunque tienen aparato respiratorio pulmonar, pueden respirar de esta manera cuando están debajo del agua. Los animales que tienen mayor complejidad tienen también mayores necesidades de oxígeno. Los órganos internos están lejos de la piel, por lo que necesitan un sistema de transporte para los gases. Por ello desarrollaron el sistema circulatorio, encargado, entre otras labores, de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de la sangre. También desarrollaron órganos respiratorios especializados, como las branquias, que tienen una gran superficie de intercambio gaseoso. Las branquias pueden ser externas, como en las larvas de insectos acuáticos, crustáceos o larvas de anfibios, como los renacuajos en sus primeras fases de vida. En cambio, las branquias de los peces son internas. En su interior, la circulación sanguínea es abundante. Necesitan un flujo constante de agua. Al abrir la boca, el agua fluye hacia adentro y sale por las agallas pasando antes por las branquias, las cuales retienen el oxígeno que estaba disuelto en el agua. En los animales terrestres se ha producido también la especialización del sistema encargado del transporte de los gases respiratorios. Ciertos grupos de artrópodos, como las arañas y los insectos, han desarrollado un aparato respiratorio traqueal. Consiste en una serie de tubitos muy finos, ramificados por todo el interior del cuerpo del animal. Estos tubitos, llamados tráqueas, están en comunicación con el exterior por medio de unos orificios. Las tráqueas están llenas de aire y llevan el oxígeno por todo el organismo. También recogen los gases de desecho para llevarlos al exterior. Los animales más complejos tienen respiración pulmonar. Los pulmones son dos bolsas envueltas por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases se produce entre los alveolos pulmonares y los capilares. El oxígeno llega a los pulmones
y a través de los capilares se incorpora a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que transporta la sangre se libera en los pulmones. Así, se renueva la sangre constantemente y las células reciben oxígeno con regularidad. Los anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos tienen este tipo de respiración. También los animales acuáticos con pulmones toman el oxígeno de la atmósfera, aunque puedan estar largos periodos de tiempo bajo el agua. Es el caso de las focas o las ballenas. Bueno, entonces, ahí tenemos. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué tipo de respiración tienen los animales? Bueno, es aerobia, ¿cierto? Pero, ¿qué estructuras tienen? Cuéntenme, ¿cuáles recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Profe, ¿no? Ah, bueno, están los pulmones, muy bien. Los pulmones. ¿Qué más? Digamos en los peces las branquias. Sí, ya Las me saben. branquias, muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Las tráqueas. Las tráqueas en los insectos y en algunos La nariz, profe. artrópodos. ¿Perdón? La nariz, profe. Bueno, la nariz pertenece, es un órgano, ¿cierto? Pertenece al sistema respiratorio que generalmente va acompañado de pulmones, ¿cierto? Entonces tenemos branquias, tráqueas, pulmones. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? El caso de la lombriz de tierra, ¿cómo respira? La cutánea. La cutánea. Cutánea es a través de la piel. Y hay una respiración directa que es en aquellos animales precisamente como la esponja, los poríferos que no tienen ningún tejido ni ningún órgano, son una acumulación de células, entonces la respiración, el intercambio gaseoso se hace directamente con la célula. ¿Listo? Bueno, algo más que me ayuden, que me digan, carambas, hoy están tan callados, no sé qué les pasa. Bueno, entonces el reino animalia, que ya lo vimos, lo estábamos mirando en el video, entonces todos tienen respiración aerobia. En el caso de los poríferos, como las esponjas, entonces ellos tienen respiración directa. Y también los cnidarios como los corales y algunas medusas tienen respiración directa, es decir, entre las células y el medio ambiente, entre la membrana celular y el medio ambiente. A través de los coanocitos hay un orificio, el ósculo, a través del cual entra el agua y de esa agua sacan el oxígeno las células para luego repartirlo por todo el cuerpo del animal. Vienen los anélidos como la lombriz de tierra que tiene respiración cutánea. Aquí están los que tienen respiración directa. Tenemos los poríferos, los cnidarios, la planaria, los platelmintos y algunos nemátodos como la tenia solitaria, que vive dentro de nuestro organismo causándonos daño, ¿no? Cuando tomamos agua sucia, todo eso. Ellos tienen una respiración directa. Pero aquí ya los anélidos, como la lombriz de tierra, la respiración es cutánea, es decir, a través de la piel, ¿no? Por eso necesitan tener la piel húmeda para que ese intercambio de gases sea mucho más fácil. Cuando una lombricita de tierra sale de la tierra, cuando llueve, y se queda por ahí, no se vuelve a introducir en la tierra, viene el sol, la reseca y encontramos las lombricitas muertas, ¿no? Fácilmente
porque se les reseca la piel y no pueden tomar el oxígeno. ¿Listo? Tenemos en los artrópodos, que son los insectos, las arañas, los escorpiones, ¿cierto? Todos esos son artrópodos. Ellos tienen una respiración que se hace a través de unos tubitos que va por todo el cuerpo y que tienen un huequito de salida y se llama las tráqueas, ¿cierto? Tiene un huequito de salida y de entrada del oxígeno y termina aquí en toda la parte de el animal, la parte externa. Bueno, en el caso, aquí tenemos los artrópodos, este insecto. Entonces, estas son las tráqueas que se comunican, esos tubitos, con cada célula del cuerpo para llevarle oxígeno, ¿no? Y terminan aquí por fuera en unos tubitos que se llama el estigma, por donde sale el dióxido de carbono y entra el oxígeno. En el caso de los equinodermos, como la estrella de mar, ellos tienen unas especies de branquias, no tan grandes como la de los peces, y se llaman branquias dermales porque están adheridas a la piel del animal. Y también tienen los pies ambulacrales, estos pies que tienen como unas ventositas a través de las cuales hacen el intercambio de gases. Y tenemos las branquias, que es en los animales acuáticos. Hay algunos crustáceos como cangrejos, como langostas, que tienen también branquias porque viven en el agua. Entonces toman el agua por la boca, esa agua entra hacia las branquias, es filtrada para quitarle el oxígeno y luego sale el exceso de agua. Algunos animales, como los peces normales que nosotros conocemos, tienen las branquias internas, están tapadas con una piel gruesa, esto que nosotros llamamos las agallas, ¿no? Y los peces cartilaginosos, como el tiburón, las tienen destapadas, ¿no? En la parte externa. Y tenemos los anfibios. Ellos tienen respiración pulmonar. Cuando son bebés, en el caso de la rana, tiene respiración branquial, por branquias, porque vive en el agua, y luego evoluciona hacia pulmones, pero también hace un tipo de respiración cutánea, pero la principal es la pulmonar. Los reptiles, como las tortugas y los ofidios, que son las serpientes, tienen respiración pulmonar también. Los pulmones de la tortuga tienen unos tabiques que le permiten tener mayor superficie para guardar más cantidad de oxígeno, debido a que estas tortugas viven mucho por debajo del agua, ¿no? En las serpientes, el pulmón derecho es funcional y el izquierdo está atrofiado. O sea que prácticamente no les sirve sino un solo pulmón. En el caso de las aves tienen respiración pulmonar, pero además de esos pulmones tienen unas bolsas como de aire que se llaman sacos aéreos, que les permite mayor capacidad respiratoria, les permite regular la temperatura y les ayuda a poder volar, ¿no? Y tienen en su laringe, tienen como unas cuerditas ahí que se llama siringe, y gracias a eso ellas pueden realizar su canto, ¿no? Y los mamíferos todos tienen respiración pulmonar. ¿Hay alguna preguntita por ahí? ¿Algo que quieran saber? Nada, porque están tan callados hoy. Yo no sé qué pasó. Nos va a tocar ponernos a hablar de otras cosas, a ver qué pasó. Nada. ¿Qué pasó? Cuéntenmelo todo.
Hola, ¿hay alguien por ahí? Sí, Janson, me va a tocar decirles que prendan la cámara porque no sé si están ahí o no están ahí. Bueno, muy bien. Ay, sí están. Yo me iba a acostar a dormir porque dije, se fueron, qué pesar. Bueno, ¿algún comentario, algo que quieran saber, algo que sepan ustedes que me cuenten? ¿Nada? ¿Nada de nada? Bueno, Los entonces tipos de vamos a respiración mirar se pueden... este video que habíamos visto una parte. Vamos a mirar cómo nos habla de esa respiración en los animalitos. ¿Listo? Bueno. clasificar en respiración celular, respiración externa y respiración en plantas. La respiración es un proceso metabólico que ocurre en todos los seres vivos, dándose en todas las células como un conjunto de reacciones químicas, bien sea en presencia o ausencia del oxígeno. Cuando pensamos en la palabra respiración, usualmente se nos viene a la mente el proceso vital de inhalar aire a través de nuestra nariz o boca con el fin de introducir aire oxigenado hacia nuestros pulmones y de exhalar para expulsar aire con dióxido de carbono fuera de ellos. Sin embargo, todos los seres vivos respiran, tanto aquellos animales pluricelulares con sistemas respiratorios complejos, con pulmones, tráqueas o branquias, como aquellos organismos unicelulares más simples, y otros seres vivos distintos a los animales, como son los hongos y las plantas. Por esta razón, decimos que la respiración no es solo el proceso físico de intercambio de gases entre un organismo y el ambiente que lo rodea, sino que es la suma entre el intercambio gaseoso y el empleo de los gases introducidos a las células para la producción de energía. La respiración a nivel celular es relativamente equivalente en todos los seres vivos, pero en el reino animal, por ejemplo, existe gran variedad de sistemas corporales destinados a permitir la introducción de gases hacia el cuerpo y la posterior liberación de los gases de desecho, lo que muchos autores denominan respiración externa. A continuación se describen los tipos de respiración que existen en los seres vivos y sus características. Si quieres aprender más de este u otros temas, respiración celular. Aunque es algo difícil de imaginar, las células respiran. Cada célula de nuestro cuerpo, así como cada célula en el cuerpo de un animal, de una planta y de un hongo, respira. Respiran también las bacterias y otros organismos unicelulares compuestos por células animales o vegetales. La respiración celular es un proceso metabólico, lo que quiere decir que consiste en una serie de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el interior de todas las células. Existen dos tipos de respiración celular. Una se da en presencia de oxígeno, aeróbica, y la otra no, anaeróbica. Estamos familiarizados con los dos tipos de respiración. La mayor parte de las células de nuestro cuerpo respiran utilizando el oxígeno que obtenemos del aire que nos rodea, es decir, realizan respiración aeróbica. Por otro lado, muchos alimentos consumidos por el hombre son producidos por los metabolitos resultantes de la respiración anaeróbica de distintos tipos de microorganismos. Ejemplos de estos son el yogur, el queso, la cerveza, el vino, el pan, entre otros. Respiración externa. La respiración externa es aquella de la que estamos más conscientes. Tiene que ver con el proceso físico que se da en los animales, por medio del cual se intercambian gases con el ambiente, a través de estructuras especializadas en el cuerpo. Dependiendo del tipo de animal, así como del medio ambiente donde vive, la respiración externa puede ocurrir por branquias, tráqueas, tegumentos o pulmones bien desarrollados. Respiración branquial. Muchos animales acuáticos respiran por respiración branquial, es decir, a través de branquias. Los peces son uno de ellos, así como algunos invertebrados del grupo de los moluscos y otros. En los peces, las branquias son órganos respiratorios que se ven como hendiduras en los costados de la cabeza.
los cuales parecen formados por pliegues o láminas blandas por donde puede ocurrir el intercambio de gases entre el agua y la sangre, pues es una zona rica en vasos sanguíneos. El oxígeno disuelto en el agua puede difundir hacia el interior de los vasos sanguíneos, al mismo tiempo que el dióxido de carbono, producto de desecho, difunde hacia el agua, abandonando el cuerpo del animal. El oxígeno que ingresa es transportado por la sangre hacia los tejidos corporales, donde finalmente alcanza las células que lo emplearán para la respiración celular, produciendo agua, dióxido de carbono y ATP. El dióxido de carbono alcanza la circulación sanguínea y es intercambiado con oxígeno nuevo. Respiración pulmonar. Muchos animales vertebrados, acuáticos y terrestres respiran empleando pulmones a través de la respiración pulmonar. Los pulmones son órganos internos formados por paredes de tejido muy delgadas donde se encuentra gran cantidad de vasos sanguíneos. En los seres humanos, por ejemplo, los pulmones se encuentran en el interior de la cavidad torácica y son como sacos llenos de aire que reciben el aire rico en oxígeno que es introducido por la nariz y la boca. La estructura de estos órganos es tal que, en su interior, el oxígeno pasa hacia la sangre, donde es transportado por el resto del cuerpo acomplejado con una molécula llamada hemoglobina. La hemoglobina entrega el oxígeno a las células, proporcionando esta molécula fundamental para la producción de energía a través de la respiración celular. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que se desecha es transferido de las células a la sangre, desde donde es dirigido hacia los pulmones para su eliminación con la exhalación. Respiración traqueal. Los insectos y los arácnidos son los animales invertebrados más conocidos que realizan la respiración traqueal, donde el intercambio gaseoso se da a través de unos órganos con forma de tubo ramificado que están llenos de aire y que se conocen como tráqueas. En este tipo de respiración, dado que las tráqueas forman un conjunto de conductos conectados con los tejidos, el oxígeno difunde directamente desde el ambiente hacia las células del cuerpo, por lo que no participa el sistema circulatorio. Respiración cutánea. La respiración cutánea ocurre por medio de la piel, es decir, de la superficie del cuerpo animal. Se da específicamente en los animales del grupo de los anfibios, así como en otros organismos más simples como las lombrices y las sanguijuelas, por ejemplo, que suelen habitar en ambientes húmedos. La respiración cutánea tiene que ver con el intercambio gaseoso a través de la piel, que en estos animales suele ser muy delgada y húmeda, permitiendo que el gas difunda hacia las capas internas vascularizadas, desde donde es transportado por el sistema circulatorio a todas las células del cuerpo. Respiración en las plantas. Bueno, ya esto lo habíamos visto, entonces, ¿qué tal? Terminamos. Voy a hacer preguntas.